Buenas tardes. Eh, Hoy nos encontramos en el Hotel Lagún, un hotel construido por Conaltura, que cuenta con la certificación EDGE. Mi nombre es Daniel Pérez. Yo soy el coordinador ambiental que pertenezco al área de innovación y sostenibilidad. Hoy, dentro del marco de la feria de market inmobiliario, tenemos una charla acerca de eficiencia energética con el ingeniero David Giraldo de la empresa ACEP. Él es el director de investigación y desarrollo de esta empresa y la charla va a estar enfocada a energía y cambio climático, uno de los parámetros que nosotros trabajamos dentro de BIO. Entonces, bienvenido David. Daniel, muchísimas gracias. Bueno, para mí es un placer estar aquí con ustedes en esta feria, sobre todo pues porque con Altura es un socio de negocio, es un partner con el que tenemos muchísimos negocios, además que para mí es un placer poder compartir con ustedes la experiencia que tiene ACEB en los pilares de eficiencia energética, que es uno de los pilares de la marca y donde más nos basamos para desarrollar porque sabemos el impacto que tiene en la vida de las personas. Entonces, muy honrado de estar aquí, muy agradecido por la invitación y espero poder compartir un poquito de la experiencia que tenemos en la compañía en este sentido. Listo, total. Bueno, entonces queremos hacerte una pregunta respecto a qué es la eficiencia energética y por qué es importante para nuestros compradores o nuestros clientes pensar en eficiencia energética cuando van a adquirir alguno de los electrodomésticos para habitar nuestras viviendas nuevas. De acuerdo, el tema es muy relevante porque la eficiencia energética pues tiene que ver con cambio climático, tiene que ver con economía circular, todos los temas de sostenibilidad que son tan importantes en nuestra sociedad. Y es desde muchos niveles. La producción de un electrodoméstico, si uno compara la producción de un electrodoméstico con el consumo que tiene durante su vida, la producción es aproximadamente un 25% de la huella de carbono de este electrodoméstico y el otro 75% es el uso. Por eso es muy relevante que los electrodomésticos que uno compre tengan esa garantía de eficiencia energética porque precisamente uno los va a estar usando toda su vida y estos electrodomésticos pues van a estar consumiendo energía, van a estar consumiendo gas, porque también estamos hablando de gasodomésticos, y esto tiene impactos muy grandes sobre el medio ambiente, sobre la cantidad de carbono que se emite a la atmósfera, y pues tiene dos razones muy claras. La primera es el sistema ambiental, que obviamente necesitamos llegar muy pronto a carbono neutro como sociedad y es uno de los compromisos que tenemos. Y el segundo es que entre más eficiente tenga uno, un electrodoméstico o un gasodoméstico, pues menos afectado se ve el bolsillo de cada uno de nosotros. Y eso es algo que yo creo que todos podemos entender. Entonces eso lo hace muy relevante en todo este tema. Para hacer, este es uno de los pilares de la marca. Nuestros electrodomésticos son de los más eficientes que uno puede encontrar en el mercado y digamos que acompañamos a las personas desde la compra, la instalación y el uso para que se pueda ver ese beneficio. Es un tema muy relevante como sociedad, pues y como familia o como usuario por todas estas implicaciones que tiene. Bueno, para nosotros como Conaltura también es muy importante tener aliados estratégicos como ACEP que ofrezcan este tipo de productos que beneficien tanto a la economía del hogar, como por decirlo así, como disminuir el impacto ambiental asociado a la operación de nuestras edificaciones, ¿cierto? Como bien sabes, nosotros tenemos acción o regionales en Medellín, Bogotá y Barranquilla. Obviamente hay diferentes empresas prestadoras de servicio que venden energía en cada una de estas regionales, entonces el impacto económico pues, asociado pues, a cuidar el bolsillo de nuestros clientes es diferente en cada uno de los regionales. ¿Tienes alguna idea de cómo varía o fluctúa esos precios en cada una de estas regionales? La regional Medellín, Bogotá y Sí, Barranquilla. así es. La energía eléctrica y el gas es muy variable, muy dependiente de la ciudad. Porque la energía eléctrica que consumimos en Antioquia viene de un sitio, la de Bogotá es de otro sitio, la de la costa atlántica es de otro sitio y así. Hay que decirlo, hay una diferencia muy importante en los precios de la energía eléctrica aquí y en la costa, siendo en la costa muchísimo más costosa, precisamente porque se valen de termoeléctricas
a veces basadas en carbón, o en La Guajira inclusive pues hay paneles solares y hay una cantidad importante de paneles solares y energía eólica, y eso hace que la energía sea más o menos costosa. Por otro lado, hay una diferencia estratificada en el costo de la energía eléctrica, porque estratos 1, 2 y 3 están subsidiados por 4, 5 y 6. Y adicional, hay unas diferencias de precios también precisamente en esas ciudades, y también en la cantidad de energía que se usa por hogar. Si se sobrepasa cierta cantidad, pues empieza a ser más costoso el kilovatio. Y uno ve diferencias bastante importantes en un estrato 5 en Medellín, pudiendo estar en 400 pesos, mientras por kilovatio, mientras que en la costa podemos estar hablando de 600, 650, que multiplicado por lo que se consume en un mes, pues hace una diferencia muy importante en el consumo como tal, en el tendido que tiene que tener una casa para poder soportar esa cantidad de kilovatios que pasan por él, y también pues en el bolsillo de las personas que lo usan. Entonces sí hay una diferencia bastante grande entre las ciudades, que esperaría uno que con los proyectos que está haciendo el gobierno pues de pronto se pudiera aplanar un poquitico esa curva, porque sí es muy difícil, sabiendo que ciudades que están más al norte, que necesitan aires acondicionados y otros elementos que tienen un consumo importante, pues que ojalá no fuera tan costosa la energía eléctrica. Total. Vemos que ACET está haciendo grandes esfuerzos en temas de eficiencia energética, en buscar tecnologías que favorezcan el menor consumo de energía de los electrodomésticos que ofrecen. Entonces es muy importante, por ejemplo, decirle a nuestros clientes, pues tanto clientes de Conaltura como de ACEP, más o menos cuáles las categorías o diferentes esquemas de categorizar los diferentes electrodomésticos con respecto a su eficiencia energética, y cómo está esto planteado en temas normativos, porque entiendo que vienen normas o no sé si, ya me lo aclararás en tu respuesta, no sé si ya hay normas vigentes que definitivamente van sacando esos electrodomésticos de alto consumo, de alto impacto ambiental del mercado por unos más eficientes, que incluso tienen que cumplir pues temas tecnológicos importantes para disminuir el impacto ambiental asociado, ¿cierto? Así es, en un hogar estándar, de acuerdo a la UPME, que está adherida al Ministerio de Minas, en un hogar estándar en Colombia, habiendo diferencias entre ciudades y ciudades, uno puede decir que entre un 20 y un 45% del consumo del hogar lo tiene una nevera. Por lo tanto, la normatividad se ha enfocado mucho en tener neveras eficientes. El trabajo de nosotros en hacer, y de todos los fabricantes, ha sido buscar que dentro de todos los electrodomésticos del hogar la nevera sea uno de esos más eficientes. Y de hecho ahí pues hay una normatividad que se llama RETIQ o RETIC, que regula precisamente el consumo de esas neveras. La medida que nosotros tenemos es que cuando esta normatividad empezó antes de 2016, cuando se hacía una base de comparación versus la normatividad que entra a partir del 1 de septiembre, tenemos una diferencia del 67% de consumo. Es decir, que una nevera, vamos a poner un ejemplo sencillo que la gente pueda entender, y es una nevera que antes era una clasificación A, antes podía consumir 80 kilovatios hora, 80, ay, ahí me enredé, ok, bueno, esa parte la cortamos, 80 kilovatios hora mes. Eso ahorita, esa misma nevera puede estar consumiendo 48 kilovatios hora mes, que es una diferencia muy importante, y es una diferencia muy importante para el bolsillo y para el país como red. Entonces esta normatividad nueva empieza a partir del 1 de septiembre. Las neveras que vamos a ver en el mercado empiezan a ser muchísimo más eficientes, pasando 2016 como base, 2018 con un 56% de eficiencia, es un salto muy grande, y ahorita a partir del 1 de septiembre un 67%. Pero volviendo a la pregunta del hogar, podemos decir entonces entre un 20 y un 45% la nevera, un 7% los aires acondicionados. Obviamente esto no aplica para Bogotá, porque allá pues el uso del aire acondicionado es muchísimo menor que en el resto del país, y es muy relevante para ciudades como Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, donde el aire acondicionado en muchos casos pues
casi que necesario para el confort del hogar. Y en Medellín cada vez se va viendo pues más su uso. Ya las otras categorías ya no son electrodomésticos, pero tienen que ver con las luminarias, por ejemplo, en donde ya si uno se va a ver específicamente los focos, las luminarias, estamos hablando de un 15%, que también es muy relevante, con un 8% más o menos de televisores, lavado es alrededor de un 2%, la lavadora, es muy poco lo que consume una lavadora comparado pues con los otros electrodomésticos, y digamos que así. Entonces, si uno se va a decirle a las personas, bueno, ¿dónde debe buscar la mayor eficiencia en su hogar? Es definitivamente refrigeración. Tener una buena nevera, la verdad es que ayuda mucho a la economía del hogar y al país como sociedad, porque esto implica que a pesar que vayan construyéndose más hogares, más edificios y demás, pues se necesita menos tendido eléctrico para toda la sociedad y de pronto no hay que construir tantas o termoeléctricas o diferentes tipos de energía tradicional, porque pues esto implica una inversión para el país y tiene un impacto ambiental definitivo. Bueno, David, entonces cuéntanos acerca de la etiqueta que categoriza los electrodomésticos en función de su eficiencia energética. Cuéntanos un poco de cómo, por ejemplo, nuestros clientes van a ir a elegir un electrodoméstico para para que puedan identificar ellos como tal cuáles son electrodomésticos que son eficientes y cuáles no tanto. Así es, Daniel, lo importante cuando uno vaya a un lineal para buscar un electrodoméstico en el que esté interesado es que busque la etiqueta con la letra A. Está en la escala de A a D, más o menos, en donde A es más eficiente, D es el menos eficiente, y uno debería siempre, en la medida de lo posible, buscar esos electrodomésticos o gasodomésticos que tengan la letra A, o en su deficiencia B, que es la que siguen en términos de eficiencia. Vamos a hacer un ejemplo simple. Si yo tengo una nevera actualmente de hace 10, 12 años, puede que esa nevera, su consumo real sea de 80 kilovatios hora mes, por poner un ejemplo de más o menos un estándar que había en esa época. Una nevera equivalente hoy puede tener 40 kilovatios hora mes, eso es un 40 kilovatios de diferencia. Para que entendamos muy bien esto que implica en el bolsillo de nosotros es, si yo me voy a la costa y tengo un precio de 600 pesos, esa diferencia de 40 kilovatios a 600 pesos, estamos hablando de 24.000 pesos en la cuenta de servicios al mes. Y hay personas que eso hace la vida entera de diferencia en el mes a mes de sus cuentas de servicios. Entonces ahí es muy importante que uno entienda, al yo tener una nevera más nueva, que puede ser obviamente un poco más costosa frente a la que tengo pues en la casa, realmente estoy teniendo un ahorro en lo que veo yo mes a mes. Fuera de esos 40 kilovatios que no le estoy exigiendo a todo el tendido eléctrico y a todo el país, y pues teniendo un ahorro en el hogar, que yo creo que es muy relevante y es de las cosas que más nos interesa. Entonces, ese es un ejemplo pequeño, pero yo creo que es significativo y es parte de la invitación a las personas, en donde muchas veces se tiene en el hogar una nevera viejita, en la que muchas personas pues se la regalan a alguien más por de pronto hacerle un favor. Entonces se regala, se compra una nueva, pero realmente si uno regala esa nevera y tiene esa condición o inclusive más consumo todavía, porque neveras más viejitas consumen más todavía, pues la verdad es que uno está regalando un problema, porque entra a una casa esa nevera viejita y empieza a consumir muchísima energía. Entonces ahí es como esa invitación también, más bien a disponer de esa nevera viejita, comprar una nueva, hacer una disposición correcta y comprar una nueva para encontrar pues la economía en el hogar y también poder apoyar al país con su necesidad eléctrica global. Esto tiene pues implicaciones muy importantes para el país, como digo, pero pues principalmente para las personas en su hogar. Total. Eh, Tocaste un punto muy interesante que yo creo que aquí viene la próxima pregunta asociada a ese punto. Aunque no está muy relacionada con el cambio climático ni con el consumo energético, es el tema de economía circular, porque uno de los parámetros que abordamos en Conaltura también es
circularidad y uso eficiente de los recursos. Entonces, ahí tocabas un punto del tema de disposición responsable de los electrodomésticos, porque los electrodomésticos son residuos de aparatos eléctricos y electrónicos que deben tener un tratamiento adecuado para evitar afectación pues al medio ambiente. No sé si de pronto ACEP tiene algún programa relacionado con el aprovechamiento de pronto de estos residuos de difícil gestión en realidad. Sí, de acuerdo. Eh, es definitivamente bueno, y hay diferentes tipos de electrodomésticos con diferentes características. Hay hornos que es mucho acero, las neveras pues tienen acero, tienen poliuretano, tienen, en fin, cada cual tiene sus características especiales, pero principalmente creo yo que vale la pena mencionar un colectivo que se llama Red Verde, que es un colectivo de fabricantes de electrodomésticos, también hay importadores, no está solo ACEP, hay que decirlo, pero es una unión de varios fabricantes e importadores de electrodomésticos, en donde uno en su hogar, sintiendo que debe hacer una disposición responsable, ellos van, le recogen a uno el electrodoméstico y hacen un aprovechamiento de una cantidad de materiales muy importante. Por ejemplo, en las neveras ACEP nosotros tenemos cuantificado que se puede hacer un aprovechamiento más o menos del 82% de los materiales, y Red Verde hace una separación, separa el poliuretano del acero, separa el compresor y se dispone y se entrega en varios puntos de la cadena. Entre ellos, por ejemplo, los plásticos, se hace un triturado, se entrega a proveedores de ACEP para que los plásticos que nos llegan en las neveras nuevas tengan un porcentaje de plástico reciclado. Se hace una disposición responsable de algunos de los componentes del poliuretano y se retornan compresores a proveedores y demás para que se haga una disposición responsable. Lo mismo los aparatos eléctricos y demás. Entonces esa es una muy buena iniciativa que se llama, otra vez repito, Red Verde. Invito a todas las personas que se metan a la página, que la busquen. Tiene un alcance a nivel país, y van a uno y le recogen su electrodoméstico y es una manera bonita de poder contribuir con el planeta porque se está haciendo algo responsable con él. Además, pues tiene también un incentivo económico, perdón, que es muy importante, que es muy relevante y es a nivel país, Red Verde le recoge a uno su electrodoméstico, le dan a uno un certificado si es uno de estos electrodomésticos viejitos y si uno es estrato uno, 2 o 3, te dan un incentivo para comprar una nevera nueva, en el caso de refrigeración, porque es el más importante en este caso, para comprar una nevera nueva que si es de menos de un precio de venta de 1.035.000 pesos, te hacen un descuento del 14% en el IVA. Es decir, una nevera de 1.000.000 de pesos te hacen un descuento de 140.000 pesos. Esto pues tiene algunos requisitos especiales como que sea una nevera clase T, que es la clase tropical especial para Colombia, que en el caso de ACEP todas sus neveras son clase T, precisamente por la responsabilidad en el consumo que queremos tener. Y bueno, con este disposición final de Red Verde, pues se tiene ese incentivo que es del gobierno y que te dan ese 14% efectivo, pues que es un dinero que uno se ahorra para tener una nevera nueva. Si uno ve a la larga, entonces estás hablando de una nevera de 1.000.000 de pesos donde te ahorras 140.000 pesos. Y adicionalmente vas a tener menor consumo, es Claro. decir, a la larga se termina casi que pagando solo el producto en algunos meses. Bueno, David, como te contaba antes, nosotros tenemos diferentes regionales, o sea, tenemos proyectos en Medellín, Bogotá y Barranquilla. Entonces no sé qué tipo de iniciativas tiene ACEP, que tiene una cobertura a nivel nacional, pues bastante importante para cada una como de esas regionales, como para que nuestros clientes estén enterados de qué iniciativas se tienen para estas. Pues hay una iniciativa que me parece muy importante mencionar, no es de hacer, es del gobierno, Ah, pero se llama Caribe Eficiente, que creo yo que debe hacerse un eco importante porque es de las más importantes que se tienen y que yo invito a la gente. Ya hablamos de Red Verde, eso es para todo el país, pero específicamente para la zona Caribe, que es una que tiene precios altos de la energía, en donde vale mucho la pena que la gente haga un esfuerzo un poco mayor para poder tener electrodomésticos más eficientes y por ende bajar su cuenta de servicios. Y es que si uno presenta ante Caribe Eficiente su nevera con un consumo alto,
otra vez ese estratos 1 y 2 demuestra que ha pagado sus cuentas de servicios cumplidamente, pues tiene un beneficio extra de un bono de 400.000 pesos para adquirir una de estas neveras. Si uno junta las dos iniciativas, pues está ahorrándose 540.000 pesos en una nevera de 1.000.000 de pesos. Entonces ahí la verdad es que puede haber un ahorro muy importante y ayudamos también a todo el sistema eléctrico del país y tenemos un ahorro para el hogar, que es evidentemente una de las cosas más importantes. Tal. Yo tengo también como una inquietud como para que nos trates de resolver. Yo sé que el tema del mantenimiento en los electrodomésticos debe incidir de alguna forma en el comportamiento, en el consumo energético como de estos. De pronto nos podrías aclarar de qué forma o si es importante o relevante realizarlo para que el consumo energético sea óptimo en estos electrodomésticos como tal. Así es, sí, el mantenimiento es muy importante por varios puntos. Lo primero es que si va una persona que conoce al respecto de los electrodomésticos, pues puede detectar, por ejemplo, en una nevera que no está enfriando lo suficiente, que tiene algún tipo de bloqueo, y eso eventualmente llevará a un consumo mayor. O por ejemplo, si es una lavadora, aunque la lavadora no consume tanta energía, pero sí tiene consumo de agua, que es tan o más relevante como la eficiencia energética, pues podría, por ejemplo, estar desbalanceada. Al estar desbalanceadas, los ciclos se ven afectados, consume más energía, consume más agua. Entonces es importante, pues cada 2 años más o menos, uno poder hacer una evaluación de cómo están sus electrodomésticos para poder ver que, pues, primero que todo, que no tengan un daño rápido, que le duren a uno en su vida, pues porque es importante tenerlos en buen funcionamiento y pues que obviamente no le influyan a uno mucho en su cuenta de servicios. El mantenimiento entonces es muy relevante por esos puntos, porque si no se hace, eventualmente podrá tener un consumo mayor o de energía o de agua, por ejemplo, en el caso del lavado, y esto a la larga se ve reflejado pues en una cuenta de servicios más alta inevitablemente. Total. Bueno, agradezco mucho a David por acompañarnos el día de hoy en esta charla de energía y cambio climático con ACEP. Los invito a ustedes a seguir participando en la feria de marketing inmobiliario de Conaltura. Muchas gracias, David, entonces por la participación. Gracias a ustedes, yo pues espero que estos minuticos puedan influir en las decisiones que se tomen. Este es un tema muy importante que solamente lo podemos resolver entre todos. Qué bueno haber podido compartir un poco la experiencia de hacer en este que es uno de sus pilares. Bueno, los invito pues a seguir en este camino de sostenibilidad. Gracias por la invitación también.